Todos los libros, El Libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar de letras en medio de la confusión del mundo. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial, un gran amigo, editor, cantante, compositor, guitarrista, iba a decir trotamundos, pero en este caso, sí, claro, pero trota México, digamos, ¿no? Se aventó toda una gira por todo el país. Interesantísimo este proyecto de recorrer todo el país. Y bueno, me estoy refiriendo ni más ni menos que al maestro Andrés Cisneros de la Cruz, un gran poeta, un gran ensayista y editor de Cisnegro, y hoy lo tenemos aquí en la cabina de Todos los Libros, El Libro. Muy buenas noches, mi estimado Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ulises? Pues estoy aquí radiante, intensamente, vehemente. Cuéntanos, si alguien le pidiera a Andrés Cisneros que describiera quién es Andrés Cisneros, ¿qué diría? Si Andrés Cisneros le pidiera a alguien. No, alguien, el caso, creo que me enredé, tendría que oír esta grabación para ver si fue tan incongruente, pero lo que quería preguntar era ¿cómo describiría Andrés Cisneros a Andrés Cisneros? Ok, pues un autorretrato que estaba fabricando hace poco, justamente con una serie de sesiones que realicé que se llama Autorretrata Adversa Viva. Justamente tenía esta intención, ¿no? El poder que uno genera un autorretrato a partir del propio, la improvisación. Yo no sé, siento que el construir un autorretrato, como estas autobiografías tempranas que se hicieron muy famosas en el siglo XX y más en la literatura mexicana, pues Andrés es un estar siendo, me parece que es como una multiplicidad de personas, no lo definiría como una sola persona, pero siempre está como en la búsqueda de una congruencia ética desde la construcción poética. Digo, poniendo en el contexto de las letras, ¿no? Como ser humano, pues justamente eso, ¿no? Poder compaginar este clavado al abismo que procuro siempre que llevo a uno de los límites de lo que parece que soy, y ahí poder transfigurar esta persona que había sido como destinada tal vez en algún momento de su infancia a una vida cerrada, a una vida determinada por ciertos valores, y entonces rompo y así voy rompiendo, ¿no? Otra vez me encuentro con otro esquema de definición donde podría ser a lo mejor un hombre de familia, y paso otra vez como estas confrontaciones. Me parece que podría definirme tal vez como una especie de serpiente que se va quitando las pieles y que de adentro pues hay siempre como nuevas figuras de sí, ¿no? Claro, está además, creo, esta transhumancia del poeta, como de sentirse extranjero. No sé si a ti te pasa de pronto en el mundo, ¿no? Como que esta necesidad de movimiento perpetuo, Yo sí me siento en crisis casi siempre con el mundo. No sé si extranjero, pero porque, pues, no sé, la nación o las naciones nómadas, que así las yo concibo, tanto como en los seres humanos, como tal vez los estados, no sé, y las condiciones de vida, pues me siento más bien como muy vinculado con todas. A veces no puedo tan fácilmente como desapegarme o decir, no, esto no me representa, ¿no? Sino que lo siento tan empático que también necesito de algún modo meterme en esa esfera. Entonces, más bien en crisis, porque me meto en otros mundos que parece que no soy yo, pero también están ahí, y también estoy ahí en ese dolor, que es una base para el arco iris de las emociones y de las palabras. Eso es muy interesante, porque precisamente hablando de este concepto de nación, que es un
concepto pesado además, ¿no? Hablar de Estado, nación. Hay esta, digamos, comunidad, ¿no? Que tú generaste de alguna manera, de manera transversal, en diferentes estados de la República, donde se trata de descubrir a la comunidad poética, ¿no? Integrar a los poetas en el sentido de comunión de la fiesta, de comunión del goce de la literatura, de la poesía, con total honestidad, sin ningún proyecto institucional, sin ningún sentido oscuro detrás de esto, ¿no? Ni de reconocimiento incluso. Entonces tú estás manejando un proyecto donde bueno, están estos poetas de Colima, los transvolcánicos, y otra serie de grupos muy interesantes. ¿Qué nos puedes platicar de este proyecto? Pues esa es una de mis, justo este clavado que decía el abismo, es poder llegar a ver todos estos poetas que están haciendo desde lo independiente, y desde lo independiente, que es un término tan complejo, porque se confunde con alternativo, autónomo, autogestivo, y el independer por un momento es soltar el péndulo. Y en ese momento, es un instante, como la felicidad, como el orgasmo, es un momento, ¿no? No es como algo tan total como la libertad tampoco, ¿no? O sea, todo es ¡fum! Momentos. Entonces, desde ahí, independer, veo nos lanzamos Alma Miranda Lamilla y un servidor a recorrer la República Mexicana, dialogando con la gente que nos iba recibiendo, los editores, los poetas. Íbamos pues ofreciendo libros, haciendo libros en el camino, y la gente pues nos apoyaba comprando, los otros pues los compraban porque pues los querían comprar y eso estaba muy pues un poco adrenalítico porque pues sí, o sea, no sabías si ibas nos aventamos en 3 meses una localidad por día, 3 localidades por estado, porque no queríamos solamente como el centro, sino pues 2 localidades que pudieran dar referencias distintas. Y llegábamos preguntándole a la gente, ¿qué poeta conoces, no? ¿Cuál es el poeta de la zona? Y entonces nos encontramos con nombres, con personas, con seres que pues hacen cosas magníficas no en este sentido del canon, ¿no? Porque el canon pues es una determinación más bien de conducción genérica, ¿no? De ya pactos internacionalistas, sino más bien en estas culturas específicas que generan otras nociones poéticas. Y ahí vamos otra vez a las naciones, ¿no? Entonces, estas personas con su dolor, que su dolor, ¿por qué? Porque independer es eso, soltarse, ¿no? Y por un momento tener y entregar todos tus recursos o lo que tu tiempo, tu vida, para publicar a otros autores, para escribir y promoverlo más allá de estar buscando como acomodarse justamente en estos retablos de catedráticos por las catedrales me refiero, ¿no? Que es como meterse en la gama ya de los sonidos establecidos, lo cual es hermoso, ¿no? Pero entonces en esta búsqueda, pues sí, lo interesante es que hay muchísimos proyectos y que se van conectando, ¿no? Y eso es como lo más intenso, porque esta red se empieza a generar una especie de tejido que es muy visible y que ahorita, diferente de hace 2 años tal vez, pues el movimiento siempre va cambiando, ¿no? Y cuando vas viendo esos pigmentos, está pues fantástico. Claro, porque además hay grupos en diferentes estados que están haciendo algo parecido, pero no lo saben, sí, porque no tienen contacto. Y este sentido de grupo, aunque a veces los grupos, bueno, llegan a un término, tienen un ciclo, algunos, pero contrarresta esta idea individualista del poeta, de la modernidad capitalista. Leí hace poco este concepto que me pareció interesante, donde se trata de recompensar al individuo, de darle el reconocimiento individual, separarlo del grupo. Y estos proyectos que surgen de manera espontánea en el país son muy interesantes porque son justamente la contraposición, y o sea, de manera indirecta, inconsciente incluso, apuestan a un rollo de colectividad que es bueno, tú nos podrás hablar un poco más de lo que has visto de eso. Es justo los grupos, ¿no? Que regularmente se habían tomado en el siglo XX como un posicionamiento político
para tomar y tener una presencia dentro de lo que en ese momento se estaba componiendo como el México, ¿no? De la revolución institucionalizada, ¿no? Gran parte de los poetas del siglo XX pues tenían que ver con el PRI, ¿no? Y trabajaban para el PRI. Aunque también hay ahí radicalismos, ¿no? Pero bueno, es interesante. En ese tema los grupos ahora, por ejemplo, responden automáticamente a la necesidad de sus comunidades, sus ciudades, sus pueblos. Y como tal, pues entran como grupo a encontrarse como en una especie de equipo de apoyo, grupo de apoyo, encuentran estas similitudes de necesidades, y más allá de que el grupo se rompa o no se rompa, es parte de una diáspora de seres que necesitan y que sienten esa responsabilidad ante la membrana que los aísla de la realidad. Vivimos en un México ya no, tal vez está en transición, ¿no? Lo cual es muy bueno, pero que ninguneaba o que ha ignorado a sus grupos, ¿no? Es asombroso que en el siglo XXI, ya en la segunda década, todavía no tengamos a la mano la obra de Germán Liszt, A su vida, por ejemplo, para que la podamos leer. O sea, es algo un poco extraño, ¿no? Porque, pues, digo, el estridentismo justamente pues hace 100 años casi, ¿no? 100 años. Y no está, ¿no? Y hay una N cantidad de cosas que si ahorita nos ponemos serían demasiados nombres, ¿no? Pero el grupo entonces en estas condiciones ahora es como pequeñas guerrillas culturales, por decirlo, que sí se ha tomado mucho en la noción de lo conurbado, por ejemplo, que ya tiene que ver Nezahualcóyotl, por ejemplo, ya como una derivación de estilo de acuerdo a las necesidades de la comunidad, ¿no? Claro. Entonces ya hay otras perspectivas canónicas que son múltiples. Entonces la multiplicidad, las pluralidades, pues es lo que ahora está como más en crisis y nos mente pues en nuestra propia medusa. Claro, eso es muy interesante porque aquí el conflicto de la alta cultura, que mencionaba Taylor en otros siglos, y la cultura popular, por decirlo así, y el arte urbano, por ejemplo, los grafitis y los murales, que nacen como una necesidad de expresión. O sea, es decir, la gente se posiciona para decir, ¿no? Movimientos como acción poética, por ejemplo, pintar bardas con frases, es por una necesidad de hablar, de expresarse, pero no pedir el permiso de expresar, o sea, sino ejercer el derecho de hacerlo, ¿no? Creo que por ahí va este sentido de colectividad, y que para mí pienso que es se quiera o no, es el pues, modelo, se escucha mal decirlo así, del futuro, un modelo de libertad. ¿Quién decide qué es lo que es poesía, lo que no es poesía? Hay ciertos cánones, ciertas reglas internas, pero me refiero al aspecto de cuando uno lee un buen poeta o una buena poeta, lo reconoce inmediatamente. No necesita que una institución venga a decir quién es o no un buen poeta. No sé si estés de acuerdo con esta idea. Sí, bueno, ya de hablar de bueno y malo ya por sí ya es una cosa un poco meternos en este maniqueísmo en el cual estamos perfectamente agobiados. El poeta me parece atraviesa el cruce de balas del campo de batalla que es la izquierda o la pseudoizquierda, pseudoderecha y todos estos juegos en los que nos meten para pues, concebir una realidad. Y pues tiene que vérselas, ¿no? Pues a veces lo atraviesa la de la derecha, a veces la de la izquierda, desde cualquier posicionamiento que tenga y donde esté haciendo algo. Pues, y justamente, ¿no? Que tiene que ver con esto de la poesía política, la poesía de militancia, la poesía o sea, y entonces allí también nos encontramos con estas crisis de enunciación, desde dónde se enuncia el poeta dónde se va a la guerra en estos tiempos, cuando se va a la guerra. Poder enunciar, sí, el derecho a decir, ese es, pues, ahora sí que inherente, ¿no? Pero que se diga, por ejemplo, lo que ahora pasaba con Avelina Lesper, pero incluso esto que dices de acción poética, eso ya existe, pues, o sea, acción poética era algo que ya había, ¿no? Pero pues al fin de cuentas como legislarlo o registrarlo y ponerle y ya ponerle como un contexto de apropiación, pues es eso justamente, ¿no? El volver un capital y entonces tomarlo para sí, ¿no? Y entonces el tipo de poeta, los tipos de poetas que pueda haber, más que buenos o malos, me parece, ni no estamos hablando de poetas de alta cultura, porque también pues te vas a ver en los poetas de alta cultura el poeta que está trabajando pues para la ultraderecha, el poeta que está trabajando para la derecha moderada, para la derecha de izquierda, y así sucesivamente, entre más izquierda, entre comillas, van
separándose del poder. Pero también son las derechas e izquierdas, y más en estos tiempos de transicionismo. Y lo diré transicionismo porque pues son circunstancias históricas. El poeta histórico, entonces, más se agarra a la carroza del partido político que pues le va a dar la posteridad, ¿no? Sí, que mi opinión es entendible, pero muchas veces es confuso en el sentido de que el arte, para que la obra de arte se manifieste estéticamente, honestamente, tiene que ser independiente. Vive toda esta presión, pero se manifiesta sola. O sea, si tiene compromiso, el arte se queda a medias, ¿no? Tengo esta impresión que las verdaderas obras de arte, con toda la presión inherente, siempre han sido, ahora sí, perdón por el término en este sentido, independientes de todo lo que ocurre. No sé si estés de acuerdo en este sentido. Pues cuando se logra ese in vitro, por decirlo así, ese cero, esa nada, es porque el poeta que está enunciando logra aislarse del mundo y volverse una especie de bomba de vacío, ¿no? Esto que se llama, decía, los grandes poetas que de repente pues estaban en cierto siglo y son descubiertos siglos después, ¿no? Que gran parte de nuestra literatura actual está basada en eso, ¿no? En los redescubrimientos, las relecturas, ¿no? El as bajo la manga de la historia y de la bibliofilia, ¿no? Claro, porque a veces encuentras que en un poeta que se considera muy, muy conservador encuentras ideas políticas, no políticas, metafísicas, incluso radicales, ¿no? Y en un escritor que se supone marginal encuentras ciertos acercamientos también, ¿no? Hablo en casos como los de José Revueltas, por ejemplo, ¿no? O incluso en Octavio Paz encuentra uno cosas extrañas de pronto para sus seguidores, ¿no? Yo creo que el creador, el poeta, corrígeme o platiquemos acerca de esto, lo que hace es transgredir el mundo. Y la política viene como a ser una parte transversal, entonces que confunde muchas cosas si eres izquierda o derecha. No, el creador está transgrediendo lo real, lo tangible, lo intangible. Eso es lo que busca. Y eso sacude a todos, o sea, sacude a izquierdas, derechas, políticas, no políticas, metafísicos. Es la misma materia. Y esa no tiene catálogo, no se puede catalogar. Es la transgresión va más allá de posturas. No sé, ¿tú qué piensas? Bueno, siempre me gusta, más bien quito el siempre, pero procuro distinguir entre la politiquería y como las políticas, ¿no? Y pues sí, en la politiquería, pues bueno, hay quien se enreda y se queda ahí como atorado, ¿no? Pero ya la política, el poeta desde que está hablando está ejerciendo una política, y ya eso es su camino hacia el cero. Transgredir, pues la primera transgresión que puede hacer el poeta es transgredirse a sí mismo, ¿no? Porque cuando quiere asumir incluso una postura, ¿no?, para proponer, pues su propia propuesta termina siendo transgredida, ¿no? Y es, no sé, por poner cualquier ejemplo, Altazor, ¿no? Pues se va transgrediendo hasta que pum, se decanta en un sonido, ¿no? Y es un poco de los ejercicios, como dices, ¿no?, que pueden darle al poeta por lo menos esa posibilidad de exponer una humanidad, vamos a poner entre comillas, porque es el término que ahora tenemos para representarnos como seres, y pues poder exponerla, ¿no? Y decir, bueno, más o menos esto está pasando entre mis voluntades. Y decía Max Rojas, somos seres contradictorios. Y yo trataba de decir o pensar que no era así, pero sin embargo, por eso estamos en esta dicotomía o en esta maniqueísmo de cruces, ¿no? De que siempre nos ponen mal, bien, diablo, bueno, malo. Y contradictorios, sí, estamos supeditados a muchas voces. Sí, es natural, ¿no? O sea, uno no... A veces piensa en los seres humanos como si fueran caricaturas acartonadas, ¿no? Que no tienen, que deben tener todo bien claro, definido. O sea, ¿quién conoce todo acerca de la vida, no? Y la vida te va colocando en circunstancias donde tienes que tomar decisiones. Y a veces esas decisiones pueden ser o no las adecuadas. Siempre tratas de tomarlo, por ejemplo, en tu caso, como bien lo dices, en una forma ética. Pero, y aquí viene la otra circunstancia, que si es la decisión correcta o incorrecta, ¿con respecto a qué?, ¿no? Entonces, creo que uno asume a final de cuentas que la crítica siempre va a existir,
que está bien que exista y que hay que navegar, ¿no?, en mares inciertos de pronto en el aspecto de la creación y apostarle a algo que puede resultar perdido de antemano, ¿no? Es como una batalla, es como pelear contra molinos de viento, como decía Bolaño, a sabiendas de que la batalla está perdida. Sí, bueno, al final Cervantes es considerado como el grande, porque pues de ahí deviene nuestra lengua, ¿no? Todavía entra en el Renacimiento, de algún modo con ensalzar unas lenguas que habían sido creadas para generar naciones europeas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que es grande. Estamos hablando en español en este momento. Claro. Y estamos contra en esa paradoja, ¿no?, de lanzarnos como nómadas contra molinos, diría Álvaro. Eso es muy interesante, a eso me refiero con transgredir, ¿no? Mencionabas Altazor, Trilce, el conde de Lautréamont, Allen Ginsberg, tal vez, esta búsqueda del lenguaje, de lenguaje que nombra, pero que nombra más allá del lenguaje como creación. Estos poetas o estas poetas que buscan eso, ¿qué puedes decirnos, por ejemplo, de Altazor? ¿Qué deja Altazor para Andrés Cisneros? O Trilce, poemas de este tipo, ¿qué es lo que encuentra Andrés en ello? Pues primero una gran tristeza eufórica de entender que estamos soltándonos del lenguaje, que el lenguaje no es un arma del poeta, no es lo que defiende al poeta ni define al poeta, sino que es, en principio, de lo que está tratando de liberarse el poeta, porque el poeta es un ruido, es una especie de siseo, un aleteo que pues no tiene una definición y que tiene que hormarse a una lengua. ¿Y qué es lo que pasa con muchos poetas que les toca cierta lengua y cuando los leen canónicamente pues no los pueden incluir tan fácilmente porque de algún modo están hablando en otra lengua, ¿no? Y no más allá de estas lenguas que podría generar, pues no sé, Bárbara Jacob o el mismo Cortázar, ¿no? Y poder inventar los mismos poeticistas, ¿no?, como tratando de inventar lenguas nuevas, Antonio Machado con su máquina de poemas, estos intentos de romper los esquemas de programación con los que se vive la modernidad. El gran reto del poeta es generar una diáspora de naciones lingüísticas. Claro. Y es interesante porque aquí entra la evaluación, el criterio. Hace poco veía una chica que preguntaba, ¿no? Decía, bueno, muy bien, hay poetas, ahora se incluyen a las mujeres poetas negras, mujeres poetas chicanas, pero siempre se incluye esta poesía donde los negros hablan de la negritud, de las poetas negras habla de la negritud, la poeta chicana habla de qué es ser una mujer chicana, como si no pudieran hablar de otra cosa. Eso también depende de catalogaciones, ¿no? O sea, la poesía te remite a pensar que si tú eres marginado solo puedes escribir poesía marginal, como si no fueras capaz de escribir de otro tema, o solo eso es válido para... al final de cuentas esa inclusión es marginación. Pues yo pienso que el poeta escribe desde sí, ¿no? Y si el poeta pues vive pues aquí en la Insurgente Sin, pues va a escribir como pues alguien que nació en la Insurgente Sin, o sea, aunque trate de escribir como el Beldenesa, ¿no? O aunque trate sea de lo que sea que escriba, ¿no? Y aunque se vaya emancipando o se vaya derivando en otros seres o en otras nociones poéticas. Por ahí alguien alguna vez me llegó a decir, ¿no? Es que tú todavía no desarrollas una voz, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Pero yo lo pensaba y decía, pues es que no es mi objetivo desarrollar una voz, ¿no? O sea, mi objetivo es, o sea, mi lenguaje siempre está en crisis y a la fecha lo siento así, ¿no? No puedo decir, este es como, mi estilo, pero el estilo va a estar inherente. O sea, no necesito yo decir, voy a generar un estilo, voy a buscar una voz. O sea, esto es lo que es mi vida en crisis, ¿no? Y si yo soy negro o yo pues soy una clase mediero, ¿no? De una familia con aspiraciones de ascenso,
pues eso es de lo primero que escribo, ¿no? Y a lo mejor si logro pasar esa etapa, si lo logro, pues entonces escribiré desde la nueva etapa, pero sin dejar de reconocer que yo vengo, por ejemplo, de una familia, de un abuelo, pues proletario, ¿no? Obrero, y de una abuela que era enfermera, y me explico, o sea, Sí. y asumo mi identidad. Claro, no. Yo más bien me refería a este sentido de condenarte, porque decir, si tú eres proletario, entonces tienes que escribir poemas proletarios, para que entonces la poesía te reciba. Pero ¿quién dice eso? Bueno, en general, me Que refiero así como a este una tipo de etiqueta, antologías, ¿no? Ajá, estas antologías, vamos a hablar de poesía de mujeres, entonces mujeres quejándose acerca de ser mujer, ¿no? Entonces ya esto es poesía femenina o feminista, como quieran mencionarla, como si no hubiera otros temas, como si la mujer no pudiera hacer un poema de pronto maravilloso sobre un árbol, ¿no? Como lo hizo, o la casa, como Emily Dickinson, ¿no? Y entonces agrupamos la poesía con respecto a los catálogos que terminan por ser visiones parciales de la Pues realidad. son categorizaciones que se han hecho como una tendencia por la academia, que es la que va dictaminando hasta la fecha lo que es para México como país o algo así, lo que es la poesía, ¿no? Y entonces pues necesitan categorías a tal grado que los infrarrealistas no se podían estudiar antes de que se publicara la novela de Roberto Bolaño, ¿no? Entonces, y lo mismo que regresamos, ¿no? O sea, que no podemos leer la obra de Maples Arce completa, como te encuentras toda la obra de los contemporáneos, ¿no? Entonces, yo siento que es lo mismo, es como esta tendencia a estar categorizando para poder analizar desde un objetivo que más que exploratorio se vuelve una comprobación. Es decir, yo hago una tesis, la cual tengo que comprobar y la compruebo del modo que tenga que comprobarlo, porque eso es lo que me pide la academia, en lugar de pues tener una investigación abierta que va a llegar a puntos diversos, sin esa necesidad de categorización. Por eso yo creo que Cisnegro, en este proyecto de incluir muchos poetas de toda la República, da un paso adelante porque no es incluyente, o sea, simplemente es. O sea, quiero decir, la poesía no tiene códigos, no es de mujeres, poesía de mujeres, poesía de hombres, poesía indígena. La poesía es poesía. Entonces, colocar etiquetas es lo que nos va volviendo complejos en este asunto de estratificar, ¿no? Claro, se utiliza para reconocer a veces, pero eso es muy interesante, Cisnegro, ¿no? Esta horizontalidad con respecto a la poesía, sin etiquetas, sin juzgar, sin afanes de dominación, ni tampoco de lloriqueo, o sea, la poesía es igual para todas las razas y para todos los grupos. Eso, bueno, no sé, ¿tú qué piensas? Creo que en este proyecto que tú manejas, creo que eso es muy claro y además lo haces de una manera muy natural porque es tu personalidad y es tu convicción. Sí, o sea, somos como los hongos, ¿no? Yo pienso que los poetas somos como los hongos y los humanos pues somos como los hongos, o sea, y los poetas y los humanos pues somos los hongos, o sea, es decir, estamos todos conectados, ¿no? Y aunque sí tenemos raza, o sea, podemos vernos, podemos reconocernos. O sea, eso quiere decir que estamos en un mismo campo, un mismo espectro de visibilidad. Estamos hechos de la misma cosa y somos posibilidades los unos de los otros. Y ahí es donde me parece que esta horizontalidad de la que hablas es justo tratar de reconocernos. Y en ese reconocimiento entender que en el otro hay cosas que a veces estamos viendo en nosotros y que es parte de esa crítica, ¿no? O sea, como una Alemania, por ejemplo, que pues es base esencial de pues, los métodos de dominio que ocupa Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Ya en niveles nacionales, pues esta relación de poder ver entre los pueblos, por ejemplo, entre las lenguas, las similitudes, ¿no? Que se dan de acuerdo a las condiciones de opresión que se vivieran. Entonces, la supervivencia ya mestiza de todas las nociones que había de las propias culturas y cómo se van arraigando y eso es lo que tristemente a veces se determina como lo popular, el folclore, ¿no? Y arriba la alta cultura. Y ahí es donde siento que seguimos jugando
una cosa como muy, muy simpática si uno le da la cabida y no está marcando todo el tiempo, que eso no es. O sea, hay que aprender la academia, hay que leer, sí, por supuesto. No estamos hablando de malos y buenos, otra vez, no estamos juzgando. Pero sí hay que entender que no hay un arriba y un abajo, ¿no? Y no podemos estarnos determinando, sino en lo posible, abrir campos de reconocimiento. Y entonces los hongos, perdón, cierro rápido con esto, pues están todos conectados. En un bosque es el ser vivo más grande sobre la Tierra. Porque mientras el bosque pues, está hecho por árboles o constituido por árboles, los hongos están en todos los árboles y son un solo organismo. Y este solo organismo está todo vinculado y vincula también a los árboles. Los hace comunicarse a través de sus raíces. Excelente. Bueno, pues Andrés también hace música, también trajo su guitarra y ahora vamos a conocer otra faceta, no tan conocida de él por algunos, donde también hace composición musical y en este sentido de interrelación, porque la música, la poesía, el arte en general es, aquí entraríamos, bueno, no vamos a hablar de todo eso, pero el arte pues es arte, ¿no? Bueno, por llamarlo además de alguna manera. Y no, son etiquetas, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre la música, la poesía, etcétera, ¿no? La pintura, bueno, sí. se complementan. Entonces, pues nos gustaría escucharte en esta faceta de músico, bueno, de compositor. Tú dinos que bueno, pues antes que nada no me considero un músico, ¿no? Tampoco, o sea, más bien como ese ruido, ¿no? Que he tenido como esta necesidad desde que vi una guitarra, ¿no? Y cuando era un bebé, casi un niño tal vez, y tener esta sensación de su sonido como si fuera tal vez una vocal de un árbol, ¿no? Porque es esta madera que nos va diciendo algo, ¿no? Pero bueno, venga esta rolita que es de hace algunos años. Explorando 5 décadas de pleonasmos, retrocedí a una infancia fallida. Las puertas se cierran ante mis ojos, los rincones del olvido nos atrapan y una sombra nos cubre. Libérate, rosa negra. Libérate, rosa negra. Explorando 5 décadas de pleonasmos, retrocedí esas imágenes que estaban perdidas. Es demasiada la incertidumbre de cambiar a los tiempos. Solo queda decir que el tiempo es viejo. Caminando entre los árboles de los magos, en la palma de un sueño que vuelve de pronto en medio de una calle que se abre en la frente. Rosa negra.
Pues muy bien, aquí escuchamos una canción. ¿Cómo manejas tú el concepto? Bueno, yo digo que es una rolita, ¿no? Ajá. En algún momento José Luis Escamilla, uno de los de la Castañeda, me enseñaba ese valor de poder hacer una piedra. Por eso las piedras rodando, ¿no? Es una cosa circular, es un fragmento, es un segmento que gira sobre sí, ¿no? Que la Castañeda era un grupo muy interesante porque había un grado alto de poesía de pronto obviamente en sus letras y en sus espectáculos. Y su música, ¿no? En sus últimos discos, bueno, siempre, ¿no? Y también ahí, por eso en algún momento hubo como una crisis que la fueron superando de diferentes modos, pero era entre como estos alientos, esto un poco como más latino y de repente muy oscuro y muchas mezclas pues muy ricas. Claro. Sí, pero digamos que esa rola la hice hace como tal vez unos 20 años. Estos cruces de poesía y música, ¿no? Pienso, por ejemplo, en grupos como La Barranca, que también creo que por ahí tienen bastante poesía. Claro. Real de 14, obviamente, con José Cruz, y Santa Sabina, con estos poemas de... ¿cómo se llamaba la poeta que hacía las letras de Santa Sabina? Se pidaba Enciso, ¿no? Adriana Díaz Enciso. Pues interesantísimo, ¿no? Toda esta... Jaime López, por supuesto. Y el mismo Rodrigo González, de pronto llega claro. Y los rupestres. Ricardo Castillo, pues, como poeta, y también muy cercano, ¿no? Sí, y hay una gran tradición en México de poesía y música, ¿no? Empieza a tomar, ¿no? Como un lugar, ¿no? Estos cantores, ¿no? De los 80, poetas cantores, Villarreal también está por ahí, poetas que también hicieron sus versiones musicales, ¿no? Liliana Felipe en algún momento hace una versión de Tabaquería, pero bueno, ese es un poquito más hacia ya el cabaret y toda esta cuestión feminista, pero sí hay como una postura, una rebelión y sobre todo un génesis, ¿no? En la palabra música en los 80 y que apenas empieza como sí se ha ido en su reconocimiento y ha tenido sobre todo su diáspora en la práctica. Creo que tiene que ver también con este hartazgo de ver a la poesía de una manera tan formal, tan encajonada. La poesía parece buscar su propia liberación, sentirse cómoda, ¿no? Necesita tener también un enfrentamiento hacia estas canciones tan horribles en el sentido del capital y el dominio con las que nos bombardean todo el tiempo y desde todos lados, ¿no? Donde todo es amor, todo es dominio, todo es ausencia, en tanto posesión. O sea, realmente esta tradición donde es anulado el ser y es completamente atado, esposado, ¿no? A condiciones de vida que pues se está reproduciendo porque pues estamos cantando las canciones desde niños. Y entonces es crucial que los poetas y los cantores pues hagan que las han hecho y las siguen haciendo, esta revolución de no permitir que solamente exista estos dominios musicales. Sí, además es una idea equivocada. Hay quien dice, no, una letra muy complicada no puede pegar, incluso comercialmente, ¿no? Que no es el objetivo de algunos. Pero si uno escucha a Andrés Calamaro, a Joaquín Sabina, a Leonard Cohen, Bob Dylan, Patti Smith, o sea, ¿de qué estamos hablando si no es de poesía? Y con proyectos como Juzgaría el Capitalismo, pues muy exitosos, ¿no? Entonces hay un doble juego, es decir, la poesía es aburrida, la poesía no le interesa a nadie, pero está muy presente dentro de la cultura, sobre todo en la cultura pop. Pues eso yo creo que lo dicen los productores de Televisa, ¿no? O los que quieren ser como productores de Televisa, ¿no? Yo siento, ¿no? O sea, quien dice esto es pues alguien pues, que está en esa etapa de su ignorancia. Digo, en esa etapa porque todos estamos en diferentes etapas, ¿no? Nuestra ignorancia es nuestra inspiración, ¿no? Es decir, pues no sabemos, queremos saber. Y el gran mal, dirían, pues es el mal, pues es la ignorancia no asumida. Claro. Además esta palabra éxito yo siempre he estado peleado con esta palabra porque es una cosa ambigua totalmente, ¿no? Ser exitoso, pues es una invención, ¿no? Pues sí, exitoso, ¿en dónde, no? O sea, de repente te metes a YouTube así nada más y
te encuentras música, álbumes muy, muy raros, ¿no? Y que te das cuenta que tienen unos millones de visitas y ni idea que existiera, ¿no? O sea, tuvieron éxito en alguna parte y lo tienen, tanto que está ahí, ¿no? Y eso nada más por hablar en un asunto de rating, ¿no? Ahora digamos, pues, no en términos, pues el éxito pues es una palabra pues artificiosa, ¿no? Tal vez en este cenit, ¿no? De tratar de poner siempre como este pináculo de impronta, decir, tú te volviste la impronta, la guía, ¿no? Y entonces el sentimiento de jerarquía de haber logrado dentro de este ascenso, dentro de la noción piramidal, el cetro, ¿no? Claro. Pues bueno, pues vamos a escuchar otra canción si te parece bien. Vale, esta es que voy a compartirles, es una canción más reciente. Muy bueno. Regresé por última vez al lugar de mi infancia. Casi nada ha cambiado, solo la gente. Solo la gente. Nada olvidaré porque mis manos están hechas de esa tierra. Nada olvidaré porque mis pies salieron caminando de esa agua. Por última vez regresé al lugar de mis premoniciones, que tanto ha cambiado y parece ser el mismo. Mariposa de 4 diablos, cardinal de las mañanas. Todos los días nos despedimos con un adiós constante. Todos los días nos despedimos con un adiós constante. Pues bien, seguimos aquí en Todos los Libros, el libro, escuchando música de la autoría de Andrés Cisneros de la Cruz. Y Andrés, me gustaría preguntarte, ¿qué prefieres, la narrativa o la poesía? Pues yo la poesía, es mi lenguaje natural. ¿La literatura clásica o la contemporánea? Bueno, pues ahí me lo puse un poco complejo, no sé. Tal vez, como que las siento muy muy vinculadas, ¿no? Lo contemporáneo me gusta tanto que está vivo y lo estoy viendo, me gusta compartir, ver cómo está brotando, ¿no? Claro. ¿Allan Poe o Raymond Carver? Pues Poe, ¿no? Lo conozco más. ¿Octavio Paz o Efraín Huerta? Pues Huerta, siento que en un momento, lo hago una anécdota rapidísimo, yo aprendí declamación. Y entonces, pues bueno, todo el mundo declamaba Huerta, porque pues son los poemas, ¿no? Así, los escuchas y wow, pues gana, nada más porque con que los leas ya son una declamación, ¿no? Y Octavio Paz justo tenía esto de que pues son poemas pues muy suaves, ¿no? Muy sutiles. Entonces, y aparte, pues los que estaban de jurados esa vez, pues eran Andrés Enestrosa, Leopoldo Ayala,
¿no? Fernando Farfán me parece que era el que había ganado varias veces declamación. Y entonces cuando yo subí a declamar a Octavio Paz, ¿no? Pues sí fue así como una cosa muy rara, porque pues declamar a Octavio Paz era una cosa sui generis ahí, ¿no? Pero pues al final pues, estuvo interesante. Y lo que a mí me pasa pues es, pues prefiero a Huerta, en tanto que es como un ala hacia todas estas naciones en surgimiento, ¿no? Excelente. Y bueno, para todos aquellos que quieran localizar a Andrés Cisneros de la Cruz en redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte? Pues en Andrés Cisneros de la Cruz, Facebook, ahí seguro me hallan. O en mi correo, andrescisnerosdelacruz@gmail.com. Ok. ¿No? Y cuéntanos, aprovecho esto para hablar de Cisnegros, esta editorial que tú estás, coordinando. Cisnegro, ¿qué es lo que viene de Cisnegro? ¿Qué es lo que hay ahora y qué es lo que viene? Pues Cisnegro surgió como un proyecto, o es un proyecto de detonación cultural, ¿no? Y es como una cápsula que durará cierto tiempo, no será muy prolongado. A la fecha, pues, ha estado, pues esto, lo de la caravana, ¿no? Ha hecho algunos encuentros, festivales, y pues también ha editado libros, ¿no? Entre ellos, pues esto que viene son una serie de antologías del biombo mexicano de movimientos de poesía, que es justo empezar a ver los movimientos o grupos que ahorita se están dando en diferentes partes. Viene esta antología de los poscorrientistas de Oaxaca, con los transvolcánicos de Colima, ¿no? Pues también viene un libro de José Francisco Zapata, que pues no sé las nuevas generaciones si sepan quién es José Francisco Zapata, pues que él fue director y fundador de Deriva, uno de los primeros en promover a Max Rojas, por ejemplo, a Ramón Martínez Ocaranza. Estamos hablando de 2003, 2004, 2005 todavía. Entonces él trae un libro que se llama Una líquida vez, y que con eso se reactiva Deriva. No trae el sello de Cisnegro, sino más bien es parte de las cosas que Cisnegro está apoyando para que resurjan, junto con Casa Max Rojas en este caso. Viene un libro también documental sobre las situaciones de vida y muerte en las mujeres en Chiapas. Viene también un libro acaba de salir el de Rocío García Rey, de Cio Revolución. Claro, estuvo aquí. Ajá. Y pues viene también el segundo tomo del Atlas Inverso de Poesía. El Atlas Inverso de Poesía es parte de esta relectura que yo hago del siglo XX a partir de poetas no visibilizados, y que no solamente representan militancia, sino también posturas, ¿no? Poéticas, que son pues muy abiertas, ¿no? Desde diferentes posturas, no solamente desde las izquierdas o el underground. Vienen sí como una serie de 5 libros que ahorita se están editando, algo de Fabiana Amaro de San Luis Potosí, ¿no? Que está muy bueno ese libro, hablando de héroes. Y alguien preguntaba por ahí, ¿qué diferencia hay entre Superman y el Santo? ¿No? Y pues bueno, me lo pregunto una vez en una cantina cuando yo estaba ofreciendo libros, un señor, y yo, me aventé acá un chorro. Me dice, pues sí, pero bien, buena onda. Dice, no, eso está bien chido lo que dices. Pues yo pues la diferencia que veo es que pues el santo sí existió. ¿No? Entonces las tradiciones de lo teórico, pero bueno, es sobre los héroes. Perdón. Bueno, pues para despedirnos me gustaría, Andrés, que toques otra canción. O cierro con un poema. Mejor, mucho mejor. Vamos a escuchar un poema de Andrés Cisneros de la Cruz en su propia voz. Ya ve, usted lo sabía. No soy mujer, pero gusto de beber igual que una. Soy vulgar, asno de 2 pies, y me llaman bruja porque tengo en vez de palabras escarabajos y una serpiente por columna. Cola de perro, mis flores son una piara de 13 dedos. Soy res de corazón y corro con los lobos. Mi vestimenta son las alas de un cuervo. Me confunden con oso, hacha de pez. Y cuando ando en el día soy un pedazo de noche y me dicen pantera.
Me ven cual cabrón que lleva por cerebro un cesto lleno de víboras de variadas especies. Soy una lengua antes que un pene. Al falo de Lacan lo acaricio como al clítoris y a la envidia de Freud le limpio los bigotes. Soy el gruñido, estrido, repto. Y si levanto las manos es para tocarte. Soy tus uñas y no me detengo, cabalgo sobre mi calavera. No te veré en otra calle. Yo no vine a vencer la muerte. Me miran entre las hermosas hordas. Me han dicho, entre los bancos de peces. No se equivocan. Entre todas las bestias como tú. Soy únicamente una sombra que se abalanza sobre su cuerpo. Pues Andrés, es un placer tenerte aquí. Esta es tu casa, seguramente gracias. Esperemos no será la última vez que estés aquí en gracias, todos los libros, el libro. Y pues bien, eso ha sido todo en tu programa, Todos los libros, el libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana a la misma hora para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.